todas muy bienvenidas, todas y todos muy bienvenidos a esse encontro. É um espaço onde vamos celebrar os 10 anos Laudato Si, e também um espaço onde podemos desfrutar, compartilhar nossa missão e estarmos crescendo em comunhão, nos fortalecer em esse espírito de caminhar em sinodalidade, com a consciência que nos dá despertado o querido Papa Francisco. Todos somos parte, estamos integrados em la casa comum. Então, com esta consciência de cuidar de nós outros e cuidar da casa comum, esse encontro nos vem como espaço para nos fortalecer como família dominicana, família dominica em Latinoamérica e Caribe, e em este espírito celebrativo de los 10 anos Laudato Si. Então, passo a palavra à irmã Olga, que nos vai motivar em um momento de espiritualidade. Em seguida, a irmã Irenilda nos vai apresentar o irmão Sérgio, que vai estar com nós outras. E depois seguimos com a dinâmica com Sor Laura e Sor Irmã Lourdes. Então, irmã Olga, por favor. Eu pido que deixemos nossos micrófonos cerrados mientras estamos falando, para que não haja interferência. Buenas tardes para todas y es una alegría volvernos a encontrar en este espíritu de fraternidad y en este contexto de la preparación para nuestra semana Laudato Si, en este contexto de los 10 años de la encíclica que el Papa nos ha regalado y que ha sido una carta y dijéramos, una bendición para cada una de nosotras. Todos los que trabajamos con la justicia y la paz, hemos optado también por estos dos grandes amores, el cuidado de la tierra y el cuidado de los pobres, como nos exhortaba siempre el Papa Francisco. Entonces, que sea también una oportunidad para alabar y bendecir a Dios por el Papa Francisco y que desde el cielo nos siga iluminando y dando como esa vitalidad para que cada uno de nosotros tengamos cada día mayor sensibilidad por las personas que más sufren, que están cerca de nosotros. En esta primera diapositiva yo he colocado pues toda la motivación que hacen a nivel del movimiento Laudato Si, para que cada uno de nosotros, desde donde nos encontremos, hagamos gestos de solidaridad también para celebrar estos 10 años de la Laudato Si. Dice que hace 10 años el Papa Francisco escribió la Laudato Si, estableciendo una visión audaz para nuestra casa común. Y en el numeral 244 dice, caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Entonces, que con esa motivación, cada una y cada uno agradezcamos a Dios. Vamos a escuchar una canción de un video y luego hacemos la oración. Entonces, invito a Sor Laura que por favor nos colabore. Ojalá cada una cojamos una frasecita de esta canción. Gracias. Gritan tus ríos, sufren tus bosques, claman tus mares. Llora cada gota de agua de tus manantiales. Llora cada gota de agua
especies vive en el drama de su extinción. Toda vida vale, cada creación nace del amor. Toda vida vale, cada creación nace del amor. Abandonada voz de los pobres, se oye tu dolor. Un clamor de auxilio que pide tan solo inclusión. Un clamor de auxilio que pide tan solo inclusión. Grita, tierra, que se oiga tu voz, que los corazones recuerden de nuevo el amor. Grita, tierra, canta tu canción. Quiero ver tu danza de vida plena de color. Amada Madre Tierra, nuestra casa común, amada Madre Tierra, nuestra vida eres tú. Gracias por el bosque, gracias por el agua, gracias por la selva y por la montaña. Amada Madre Tierra, vamos regresando, vamos recordando nuestro ser esencial. Volver a la ley de origen, a la ley natural. Any kind of respect, I'm begging you to act. Accepting the facts, we don't deal with it relaxed, yeah. Get up, please, appreciate the landscape. Species who win the race, every mountain, every place. For the future that's great and we all chase. Using opportunities or losing it in all case. Make every day a better day on planet Earth. Every plant, every animal and every bird. Toda criatura en su existencia vibra en armonía. Hay plena alegría en cada ser vivo, un canto a la vida. Grita, tierra, que se oiga tu voz, que los corazones recuerden de nuevo el amor. Grita, tierra, canta tu canción. Quiero ver tu danza de vida plena de color. Grita, tierra, que se oiga tu voz, que los corazones recuerden de nuevo el amor. Grita, tierra, canta tu canción. La tierra es casa común, es herencia de Dios. La tierra es casa común, es herencia de Dios. Grita tierra y así como grita la tierra, también gritan los pobres y gritan muchas situaciones que nos invitan a cada uno de nosotros a elevar nuestra plegaria a Dios. Entonces invito a las hermanas del equipo dinamizador de justicia y paz para que hagamos cada una de esas estrofas de esta oración. Santísima Trinidad, Creador, Salvador y Ruá, por tu palavra de vida, todo foi e és criado. Todo foi redimido e está chamado à redenção. Todo foi unido em tu seno de amor e está chamado a vivir em comunhão. Por ti, querida Trinidad, toda la creación es un ejercicio constante de escucha de tu palabra para que podamos encarnar la palabra en nuestra propia vida. Enséñanos a escuchar de verdad tu palabra creadora y creativa. Recuérdanos que tu palabra está presente y puede ser escuchada en cada ser vivo. Que podamos escuchar y aprender de tu mensaje presente en toda la naturaleza. Abre nuestros oídos y nuestros corazones y danos fuerza y valor para que podamos escuchar el dolor y el sufrimiento de nuestra hermana, la Madre Tierra, y de los más afectados por la crisis socioambiental
Amém. Entonces, que esta reflexión y todas las actividades y celebraciones que hagamos en nuestros contextos sean como un compromiso para reafirmar cada una de nosotros este compromiso de cuidar la casa común. Que el Papa Francisco desde el cielo nos siga iluminando y dando toda la sabiduría para saber ser incidencia también en cada uno de los contextos donde cada una vivimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muitas graças, irmã Olga, por esse momento orante. E irmã Irenilda agora nos vai apresentar a Serginho. Então, Sérgio Ricardo Arcas de Abreu. Serginho nasceu em São Paulo e hoje ele reside em Campo Limpo, Paulista. Ele tem mestrado em Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, pós-graduado em Gestão Pública, com ênfase em Gênero e Raça, licenciatura plena em Filosofia, bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo, ITESP, pós-graduado em Liturgia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. É professor no Centro Diocesano de Formação para Laicato Dom Gabriel, da Diocese de Jundiaí. Coordenador e professor do Núcleo Teológico da Diocese de Jundiaí. Professor no curso de Teologia para agentes de pastoral da região episcopal Lapa, da Arquidiocese de São Paulo. Consultor em economia solidária e políticas públicas sociais em prefeituras municipais. Atualmente, Serginho é coordenador da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, membro da Rede Celebra de Liturgia e coordenador da edição brasileira da Agenda Latino-Americana. Assessor nas áreas temáticas relativas à educação popular, metodologia popular, trabalho de base, avaliação e planejamento, economia solidária, direitos humanos, justiça e paz, relações sociais de gênero, filosofia, teologia, fé e política, gestão pública com ênfase em gênero e raça, políticas e políticas públicas. Esse é o nosso irmão Serginho. Bem-vindo, Serginho, ao nosso meio. Muchas gracias, Irenilda. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Y hermano, acho que solamente yo, ¿no? Pero una alegría estar entre las hermanas. Entre ellas. Me parece muy bueno. A mí que hizo teología baseada em la teologia feminista, com teólogas importantes de Brasil e América Latina, me sinto muito confortável com vocês. Muitas graças. Pero quero dizer três coisas muito pequenitas. A primeira é que vou falar portunhol, porque de fato não tenho muita facilidade. Ler é uma coisa, falar é outra. Y hablar nervioso es peor, ¿no? Pero lo que hice es hacer una traducción en Google, que no es la mejor, pero vamos a intentarnos comprender. Yo creo que sí, porque para allá del idioma tenemos cosas comunes
y tenemos inquietudes mayores, ¿no? Segunda cosa, que no soy especialista en clima, en medio ambiente, soy sí una persona preocupada con las causas ambientales, pues me entiendo parte de todo lo criado, ¿eh? Me siento interconectado con todo. Y por fin, una cosa no muy agradable, pero quisiera expresar aquí mi indignación y también mi profunda tristeza por lo que ocurrido ayer a la noche en nuestro país, Brasil, en el Senado Federal, con respecto a un proyecto de ley que fue aprobado, que es un verdadero desmonte del sistema de licencias ambientales en nuestro país. Es un proyecto que representa un retroceso en las políticas ambientales y pone en relievo la primacía de lo económico sobre los derechos constitucionales a la vida, al territorio y a la naturaleza. Nuestro Senado, con 54 votos a favor y solo 13 en contra, optó por flexibilizar las normas que garantizan la protección de los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, los quilombolas y todos aquellos y aquellas que habitan y defienden los biomas brasileños, especialmente na Amazonía. Es una tristeza, es un horror, incluso porque Brasil va a sediar en noviembre la COP30. Entonces, qué vergüenza. Solamente eso tengo a decir. Qué vergüenza de nuestro Senado. Vamos a ver lo que va a dar, ¿no? Pero sabemos que siempre los más pobres son los que más sufren. Y en este caso, ayer a la noche, más una vez, esto se dio. Pero a pesar de las tristezas, tenemos la felicidad de, en este año 2025, celebrar los 10 años de la Laudato Si. Y yo quería abrir esta conversa con 3 pequeñas cosas que me parecen importantes y que conviene relembrar, ¿no? Entonces, este documento de nuestro querido Papa Francisco, sin sombra de duda, es un marco importante para el tema del medio ambiente. Laudato Si aborda el cuidado del medio ambiente y de todas las personas, así como también cuestiones más amplias, la relación entre Dios, la relación entre los humanos y las relaciones con la Madre Tierra. Me parece que el subtítulo de la encíclica sobre el cuidado de la casa común refuerza este tema clave del cuidado y de este ampliar el horizonte cuando se habla de medio ambiente. Estas cuestiones de medio ambiente, advertencias ambientales, hasta mucho poco tiempo, eran tratadas con desdén, con cierta impaciencia. Algunas veces escuchamos, ahora vienen los que hablan de las ballenas, ahora vienen los que quieren abrazar el árboles, ¿no? Como se reduciendo la cuestión del medio ambiente, las cuestiones ambientales. Pero creo que en este momento, a pesar de todo lo que pasamos, con las tristezas todas que ainda vivenciamos,
nuestros ojos están un poco más atentos, nuestras conciencias están un poco más preparadas para que podamos adoptar acciones más concretas de sostenibilidad, tan individual y colectivamente. Porque definitivamente el cambio climático nos ha sacado de nuestra zona de confort. Vale lembrar que el tema del cuidado de la creación era un tema central en el pontificado del Papa Francisco. Embora esta cuestión ya había sido destacada por otros papas, ¿no? Paulo VI habló muy poquito, habló, Juan Pablo II habló, hasta Bento XVI también habló sobre estas cuestiones, pero el diferencial es que el Papa Francisco fue el primero que dedica una encíclica entera a esta cuestión. O sea, es un documento del magisterio de la Iglesia entero hablando sobre la cuestión ambiental, del medio ambiente, de la creación y del cuidado de la creación. Un otro fato importante es que Laudato Si fue un documento que tuvo gran aceptación internacional. La encíclica destaca el desafío urgente de proteger nuestra casa común y pide un diálogo renovado. Cómo los seres humanos están dando forma al futuro del planeta. Hay necesario un diálogo, hace necesario este diálogo frente a la realidad de la injusticia climática que estamos viviendo. Laudato Si está dirigida a toda la persona que habita en este planeta. El principio de la encíclica llama la atención para decir esto, ¿no? Toda persona que habita este planeta. Por lo tanto, se ofrece como también un diálogo permanente. Diálogo esto dentro de la iglesia y también un diálogo entre los católicos y el mundo. Y por cuenta de un diálogo, podemos decir sin sombras de duda que es doctrina de la iglesia. O sea, la Laudato Si es una encíclica social, pues aborda una situación basada en verdades ofrecidas por la razón humana. O sea, aborda cuestiones científicas, pero reveladas por la fe. O sea, aquí tenemos un elemento fuerte de todas las encíclicas sociales. El punto central del documento es la ecología integral, que trae consigo la noción de bien común, que es un principio que tiene un papel central y unificador en la ética social. La ecología integral nos permite recuperar el llamado a una responsabilidad humana. Y esto es muy importante al considerar el lugar que los seres humanos ocupan en el ámbito de las relaciones ecosistémicas. Ecología integral que nos convoca a asumir una responsabilidad como seres humanos diante de la creación. El segundo elemento que quería llamar atención en esta introducción es que el título Laudato Si es una cita del Cántico de las Criaturas, todas nosotras sabemos, pero en 2025 se cumple 800 años de esta poesía revolucionaria de San Francisco de Asís,
que planteó a la historia un nuevo paradigma. Paradigma que no fue comprendido en su tiempo y todavía trae muchos desafíos a nuestra sociedad actual. Es un paradigma basado en la integralidad del reconocimiento y cuidado de todas las formas de vida. Desde los animales hasta el agua, el sol, los árboles, el viento, la tierra y otras fuerzas de la naturaleza, sin excluir a los seres humanos, de modo particular los excluidos y marginados en la sociedad. Esta canción une a la humanidad con todo lo que existe, y proclama la grandeza de las criaturas. Y proclama la grandeza de las criaturas por lo que son, no por intereses humanos, no por intereses de mercado. La poesía de San Francisco de Asís dice que el agua, las estrellas, las hierbas son en esencia alabanzas al Creador. La poesía rompe con la idea de uso y de dominio. La dominación humana sobre la naturaleza, muy presente hoy, en la que la humanidad daña a la tierra, nuestra madre e hermana, como decían los dos Franciscos, el Papa y el Santo, que tal manera que pone en riesgo todas las formas de vida, de modo particular aquellas en situaciones de vulnerabilidad. La elección de este pasaje es como que un recordatorio de cómo las personas de fe no son y no solo deben respetar la tierra, sino también alabar y honrar a Dios a través de su participación y cuidado con toda la creación. Y por fin, en esta introducción, quiero recordar que en el mismo año de 2015, el Papa Francisco instituyó el 1 de septiembre como Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Esta fecha tiene un significado incluso ecuménico, ya que también se celebra en la Iglesia Católica desde 1989. Y en este día, 1 de septiembre, la Iglesia Ortodoxa empieza su año litúrgico. Entonces, aquí tenemos una gracia muy fuerte, donde el 1 de septiembre alcanza una dimensión de incluir las iglesias, incluir, como decía Papa Francisco, todos. En este día, 1 de septiembre, el Papa nos hace una invitación personal, pidiéndonos que oremos por la creación. Y esta fecha se extendió a un periodo que todos sabemos, el tiempo de la creación, que va desde 1 de septiembre hasta 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Y lo que me llamó la atención en este año de 2025, lo tema para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación fue elegido por el Papa Francisco y publicado por el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral en el
7 de abril de 2025, o sea, 2 semanas antes de su muerte. Y el tema elegido por el Papa para este año 2025 es Semillas de Paz y Esperanza. Semillas de paz y de esperanza. Este tema, que viene bien de acuerdo con la situación, quiere buscar una paz con la creación. Dentro de la celebración del año jubilar, dentro de la celebración del 10º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, paz con la creación. Y como texto bíblico, referencia, Isaías 32, 14, 18. Isaías iluminando y como que a nos decir que el objeto de la esperanza es un mundo nuevo que nace de una nueva creación donde reinan la justicia y el derecho, generando paz y prosperidad. Entonces, esos 3 elementos, esta capacidad de Papa Francisco de decir a nosotras y a nosotros, abramos los oídos, abramos los ojos para oír y ver la situación de la casa común, la degradación de nuestra casa común. Miremos el desperdicio de recursos para destrucción, para armamentos, a guerra, la violencia, y pongámonos en camino. Todo el trabajo del Papa Francisco nos muestra esta invitación. Y en la jornada de oración se invita a orar para que se creen las condiciones de la paz. Una paz que sea duradera, una paz construida juntos, una paz que inspire esperanza. Y es lindo, es bella la metáfora de la semilla, ¿no?, que indica la necesidad de un compromiso a largo plazo. La semilla, hasta que nace el broto, precisa de cuidados. El mensaje ilustra incluso que hay buenas prácticas. Hay semillas de paz, hay semillas de esperanza que están presentes en diferentes partes del mundo. Entonces, como nos dice hermana Olga, ¿no?, en la oración, que no desanimemos, ¿no?, no percamos la esperanza. La esperanza es una señal, ¿no?, que dice a nosotros, vamos, no desanimemos, caminemos, andemos mundo afuera, llevando la buena nueva, llevando la creación de Dios como algo que es nuestro y que exige de nosotros y de nosotras cuidado. Pienso que celebrar los 3 años de Laudato Si es celebrar y al mismo tiempo mirar el legado que Laudato Si deja a nosotras y a nosotros. Es como ha dicho en el comienzo, el Papa Francisco, desde sus primeros momentos como líder de la Iglesia Católica, él ha surgido rápidamente como la conciencia moral del mundo sobre el cambio climático y
y otras crisis ambientales que amenazan al planeta. Desde el principio de su pontificado, su modo de ser, sus charlas, sus catequeses, ¿no?, serviram para nosotros rápidamente como una referencia muy importante para allá de la iglesia, ¿no? Y con la encíclica, el Papa Francisco ha compilado el compendio do pensamento e da enseñanza católica sobre as questões socioecológicas. Y también ha proporcionado a la iglesia y al mundo una lente moral, una lente ética sobre el cambio climático, sobre la pérdida de biodiversidad, sobre la contaminación y otros desafíos ambientales que enfrentan el planeta y su pueblo, su gente. El desafío urgente de proteger nuestra casa común, él escribió, Papa Francisco, incluye la preocupación de unir a toda familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y le decía, sabemos que las cosas pueden cambiar. Sabemos que las cosas pueden cambiar. El Papa, ele ha criticado duramente la cultura del descarte. Ha criticado a las naciones ricas por la deuda ecológica en la que han incurrido a explotar los recursos del sur global. Y colocó a la iglesia firmemente del lado de la ciencia en materia de cambio climático. Con su encíclica buscó alentar una respuesta global más fuerte a los problemas ambientales, incluido el cambio climático. En esta última década, en estos 10 años, sus palabras han permeado la diplomacia ambiental y han animado a varios amplios sectores de la Iglesia Católica en temas ecológicos. Me recuerdo que en Brasil nace la Pastoral de Ecología Integral, cosa que no teníamos. Pero Francisco, con su encíclica Laudato Si, animó a la Iglesia, a sectores, obviamente, de la Iglesia, a hacer algo concreto con relación a ecología. A Laudato Si ha inspirado también nuevos movimientos y nuevos compromisos, incluso a través de la plataforma de acción Laudato Si, ¿no?, el movimiento Laudato Si. La encíclica renovó su aporte a los esfuerzos que ya están realizando para proteger los ecosistemas y el planeta. Y renovó su apoyo de modo muy particular a algunas congregaciones religiosas. Y me recuerdo de nuestras hermanas dominicas en Estados Unidos, donde vive Beth Murphy, que pienso que algunas de ustedes conocen, y que tiene una experiencia muy rica con relación a varias comunidades y también varias congregaciones dominicas de Estados Unidos que están cambiando lo modo de tratar las cuestiones de sus casas, de sus escuelas, siempre mirando la perspectiva ecológica. Después hago una propaganda, ¿no?, com relação a esta fala de Beth Murphy. Vou deixá-la para o fim. Quando o Papa Francisco declara
que el carbón, el petróleo y el gas, né, los principales impulsionadores del cambio climático, deben ser reemplazados progresivamente sin demora, ha llevado a instituciones católicas a considerar la desinversión en energías renovables y la desinversión financiera en combustibles fósiles. O sea, hay diócesis en Brasil que começam a cambiar também el modo de relacionarse con la cuestión energética a partir del impulso dado por la encíclica Laudato Si. En Brasil, por el motivo de la COP30, la Iglesia brasileña, junto con varios movimientos sociales, se me recuerdo bien, cerca de 140 entidades de la sociedad civil, iglesias, movimientos sociales, crearon un grupo, ¿no? un movimiento, vamos así decir, llamado la Iglesia rumbo a la COP30, articulación por la ecología integral y la justicia climática. Este grupo viene trabajando intensamente para desarrollar una nueva conciencia ecológica, mas también con una tarea de preparar una participación fuerte, sólida y decidida en la cumbre de los pueblos que va a acontecer en Belém durante la COP30. Belém es una ciudad que va a recibir la COP30. Incluso la familia dominicana estará presente en esta cumbre de los pueblos. Pero más allá de la Iglesia Católica, como ya dije, ha posicionado Papa Francisco como este líder global em matéria de câmbio climático e questões ecológicas. Hubo cientistas que elogiaron su comprensión del cambio climático. Hubo diplomáticos de la ONU que citaron en discursos y durante negociaciones do Acordo de París en 2015, Laudato Si, y las palabras de Papa Francisco. El documento le aportó un enfoque innovador al vincular crisis ambiental con crisis social y ética. La propuesta central, como vimos, es la ecología integral, que reconoce la interconexión entre la degradación ambiental y la explotación de los más vulnerables. En los últimos 10 años, como hemos visto, la encíclica ha inspirado movimientos, ha inspirado políticas públicas y ha inspirado acciones comunitarias centradas en la sostenibilidad y la justicia socioambiental. Sin embargo, la resistencia a los cambios estructurales todavía impide su plena implementación. A lo largo de esta década, por un lado, ha aumentado la conciencia global sobre la necesidad de un cambio de paradigma, pero persisten los desafíos, y no son pocos los desafíos. La transición hacia una economía verde y socialmente justa se choca con intereses económicos y políticos que perpetúan modelos de producción y consumo insostenibles. Tenemos ahí Trump y su gobierno que no nos dejan mentir, ¿no? Es lo que propone el gobierno
de los Estados Unidos en la persona de su presidente Trump, perpetuar un modelo de producción y de consumo basado en algo, en cosas que son insostenibles. Aunque han surgido varias iniciativas a partir de los principios de la Laudato Si, es importante lembrar que la participación de las comunidades religiosas en proyectos ambientales y la presión para una legislación ambiental más estricta viene aconteciendo. Hay movimientos, pero ainda estamos muy fragmentados. Las acciones ainda son muy fragmentadas. Precisamos de una unidad mayor, una presión mayor para que de fato consigamos mudanças con relación principalmente a legislación. Pienso que es lo que acá en Brasil vamos a tener que gritar más alto después de esta legislación, de estas licencias que el Senado Federal aprobó para liberar las grandes empresas para poder desmatar, destruir la población más vulnerable, los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas y todo el medio ambiente. Además de las crisis climáticas, han crecido, ¿no? Han se intensificado. Cada vez más tenemos fenómenos extremos con relación al clima. Y con eso tenemos también el creciente desigualdad social. Estamos viviendo cada vez más y es cada vez más evidente que junto con los fenómenos extremos hay también el crecimiento de las desigualdades. Entonces me parece que el desafío de la ecología integral requiere un enfoque que vaya más allá de las soluciones técnicas y que se incluya una revisión profunda de valores. Y dentro de la cuestión de los valores, el modo de vida de esta sociedad contemporánea que vivimos nosotras y nosotros. La insistencia del Papa en la cultura del descarte y en la explotación irracional de los recursos naturales sigue contradiciendo los principios de sostenibilidad y de bien común que son defendidos en la encíclica. Precisamos cuidar de esta cultura de descarte. Precisamos nos preocupar en cambiar nuestros modos de vivir. Por eso que la crisis ambiental es ante todo una crisis ética. La reacción depredadora entre los seres humanos y la naturaleza refleja un individualismo exacerbado y una cultura do descarte. El Papa mismo ha denunciado la globalización de la indiferencia, en la que el beneficio inmediato prima sobre el bien común. Por eso, la ética del cuidado, propuesta en Laudato Si, sugiere un camino alternativo, un camino que sea basado en la solidaridad, en la sobriedad y en la responsabilidad. Con eso, el modelo económico actual, impulsionado por una busca desenfrenada de crecimiento a cualquier precio, ignora las consecuencias ambientales y sociales de esta lógica. La degradación de los ecosistemas, la explotación excesiva de los recursos naturales
y la perpetuación de la desigualdad social son reflexos de una cosmovisión que coloca el lucro por encima de la dignidad humana. Coloca el lucro encima de la dignidad humana. Hoy vale más la plata do que las personas. La ética de cuidado que nos propone la encíclica indica para nosotras y nosotros un nuevo modo de habitar el mundo, en el que responsabilidad compartida es el principio rector de las acciones individuales y colectivas. Este compromiso implica no solo cambios estructurales, sino también una conversión, como dice la encíclica, una conversión ecológica, personal, que nos lleva a reconsiderar nuestros hábitos de consumo, nuestra relación con el medio ambiente y el modo en que nos relacionamos con las futuras generaciones. Otro aspecto muy fuerte de esta crisis ética es el fenómeno de la desinformación. Es la negación de la realidad climática, las famosas fake news, la difusión de discursos que minimizan la gravedad de la crisis ecológica contribuye a la inacción y a la perpetuación de un sistema que agrava las desigualdades y que lleva al colapso ambiental. En este contexto, la formación de la conciencia crítica, la educación ambiental se convierte en herramientas esenciales para combatir la indiferencia y para promover la justicia socioambiental. Por eso, por lo tanto, superar esta crisis ética, requiere más que cambios superficiales. Es necesario un compromiso profundo de rescatar valores como la fraternidad, la compasión, la justicia. Solo así será posible revertir el actual escenario de destrucción y construir una sociedad más sostenible, una sociedad más solidaria. En resumen, a pesar del progreso y el impacto de la Laudato Si, todavía queda un largo camino. Hay un largo camino a percorrer. Superar las barreras estructurales, lograr una conversión ecológica efectiva. Isso requer um compromisso mais amplo da sociedade, das políticas públicas efetivas, um compromisso mais profundo com a construção de um futuro sustentável. Laudato Si nos convida, nos invita a uma conversão ecológica, es decir, um cambio profundo, um modo em que como percebimos y nos relacionamos con el mundo. Esta conversión no se limita al ámbito solamente gubernamental o empresarial, sino que involucra también la educación, la espiritualidad, las prácticas cotidianas. La dimensión comunitaria de esta transformación es esencial para que possamos afrontar os desafios do chamado antropoceno, não? Esta era, né, caracterizada por este impacto humano sem precedentes em la Tierra. Então, 10 anos depois da publicação da Laudato Si, segue sendo ela um faro de esperança e de compromisso para quienes buscan un futuro más justo y sostenible. No entanto, sin embargo,
Su mensaje exige una respuesta concreta ante la crisis ética y ambiental. La urgência de atuar unida a uma nova consciência ecológica pode transformar a la humanidade em verdadeiros guardianes de nuestra casa común. Su llamado a la ecología integral sigue siendo urgente, impostergable. La encíclica no solo denuncia los problemas ambientales y sociales, pero también ofrece un camino basado en la ética del cuidado, da solidariedad, da responsabilidad compartida. El desafío ahora es transformar las reflexiones en acciones concretas que puedan revertir el curso de la degradación y promover un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Hay estudiosos, especialistas, cientistas que dicen que estamos muy cerca del punto de no retorno. O sea, si no abrimos los ojos ya, va a llegar un punto que no tenemos más lo que hacer y vamos todos a perder. Los humanos, la naturaleza, la tierra, el planeta, o sea, la casa común, no va más a aguantar esta situación. Estamos muy cerca do punto de retorno, aliás, de no retorno. Por eso la conversión ecológica que propone el Papa Francisco requiere compromiso. Compromisso coletivo que va para allá de las iniciativas individuales. Requiere un compromiso con políticas públicas efectivas. La acción de las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso de las comunidades, incluso con las comunidades religiosas, son fundamentales para impulsionar cambios estruturales y consolidar una nueva mentalidad socioambiental. El legado de Laudato Si nos enseña que todavía hay esperanza, pero es para allá que tenemos que cambiar. Hay esperanza para un mundo más justo y sostenible, pero empecemos ya. Construir este futuro depende de la capacidad de la humanidad para reconocer su interdependencia y actuar de manera ética y responsable. Solo así podremos garantizar la protección de nuestra casa común para las generaciones presentes y también para las generaciones futuras. Quiero terminar no concluyo a nada, pero dejando todo en abierto. Me llamó la atención que el cuidado es un llamado que aparece en la encíclica Laudato Si más de 30 veces. Pero desde el inicio de la encíclica, el Papa nos hace ver que este cuidado concierne a lo que es común a todos. El cuidado es de todos. El cuidado de la casa común. La realidad planetaria nos muestra que este cuidado es cada vez más urgente. A 10 años de la encíclica, vemos que lejos de mejorar en lo que respecta al cuidado de nuestra casa común, la situación está empeorando. Nuestra casa común es cada vez más frágil. No hemos aprendido, ni siquiera ante las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes, de los fenómenos climáticos cada vez más extremos, que afectan especialmente a los más pobres. Porque, como nos lembra el Papa, el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son el mismo.
Son los pobres quienes más sufren. Son las poblaciones más empobrecidas que más sufren las consecuencias de esta falta de cuidado que tanto dolor causa al planeta y a la humanidad. Un cuidado que aprendemos de Dios en la medida que asumimos que somos sus instrumentos, sus herramientas, que todos podemos colaborar como instrumentos de Dios en el cuidado de la creación. Cada uno, cada una, desde su cultura, experiencia, iniciativa, capacidad. Fomentar esta cultura del cuidado debe ser un compromiso en nuestra sociedad. También debe ser un compromiso en nuestra iglesia, un compromiso en nuestra familia dominicana, en la medida en que nuestra fe está sostenida por el relato bíblico, donde el Creador confía a la humanidad el cuidado de su obra. Una preocupación que debe asumirse a nivel general, planetario, pero también local. Allí donde vive cada persona, asumiendo esta conversión ecológica, una llamada decidida a preservar a la casa común. Una atención que requiere nuestra inteligencia para reconocer cómo debemos dirigir, cultivar y limitar nuestro poder. No podemos olvidar que somos parte de un mundo frágil y que es a nosotros, los seres humanos, a quienes Dios confió su cuidado. No podemos ignorar la necesidad de una preocupación por el ambiente unida a un amor profundo y sincero hacia los seres humanos. Algo que Papa Francisco describe como compromiso constante con los problemas de la sociedad. Son compromisos que hacen concreta la conversión ecológica. Algo personal y comunitario, eclesial, y que nos debe llevar a mirar la realidad de otro modo, con una mirada más atenta, que nos lleve a hacer realidad un mundo mejor para todos, un mundo que sea verdaderamente imagen y semejanza de Dios, del Dios creador, del Dios fuente de vida, del Dios de la vida. Y para nosotras y nosotros como familia dominicana, debemos pensar en una propuesta de cambio de estilo de vida, que como familia podamos llevar a cabo para construir la casa común en la búsqueda de la colaboración en la construcción de un mundo más sostenible y corresponsable. Dice hermana Betty Murphy, en este libro que tenemos por enquanto, solamente en portugués, mas la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil está empeñada, no sé cómo se dice empeñada, mas está buscando hacer la traducción para español para que tengamos este material. El libro Teología y Pastoral Ecológica en Perspectiva Dominicana, artículos muy interesantes sobre la cuestión ecológica. Abro aquí unas comillas, ¿no? Parece que cuestión de ecología era cosa de los hermanos y hermanas franciscanos. Costó un poquito hasta que nosotras y nosotros dominicas, entendiéramos que la cuestión ecológica es también dominica y que precisamos hacer parte de esta onda, ¿no? de búsqueda por un mundo más sustentable, más sostenible. Dice hermana Betty Murphy, toda acción que se tome para mitigar los efectos del cambio climático en cualquier lugar tiene un impacto general. Partir do local para llegar hasta el global.
del local para el global. Então, qualquer cambio, qualquer acción puede colaborar, mesmo que sea pequeña, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Esta es la premisa que sustenta la administración dominicana de edificios y de terrenos, que es la experiencia compartida de irmã Betty Murphy con relación ao que hacen las dominicas en Estados Unidos. E incluso hacen las hermanas dominicas en Estados Unidos antes de Laudato Si. O sea, por eso que ha dicho antes, ¿no? Que Laudato Si anima los movimientos que ya existen en esta línea de mudanza de la cuestión climática, ¿no? de trabajar por el cambio climático. Y yo termino como hermana Olga empezó. Yo termino con aquella invitación del Papa Francisco en Laudato Si 244. Caminemos cantando, que nuestras fatigas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza. Queridas hermanas, sigamos siendo sembradoras y sembradores de esperanzas. Muchas gracias, porque hay diferencia en gracia y gracia, perdón. Muchas gracias y, más una vez, perdón por mi portuñol. Por Laura. Le damos las gracias a Sergio por tan bonita ponencia y por ponernos al tanto con tantos detalles sobre la Laudato Si. Animamos también, ¿verdad?, a las hermanas a que sigamos en conexión con esto, que nos sigamos preparando, ¿verdad?, con los temas y sigamos estudiando la Laudato Si, porque cada vez que la leemos creo que redescubrimos nuevas cosas. No sé si hay algo más por ahí. Agradecemos nuevamente a Sergio. ¿Alguna pregunta o duda que quieran hacerle a Sergio? Les recordemos que tratemos de hacerlo más resumidas posible para que aquellas, ¿verdad?, que tengan interés también de hablar, pues no se nos corte tanto el tiempo. Pues Sergio, Hola. realmente esta gran ponencia que nos ha compartido en esta tarde es muy esperanzador y creo que pues hemos tomado cartas muy en serio en el asunto y también es esperanzador el escuchar y el trabajar con otros grupos y el ver que la gente poco a poco se va sumando, sobre todo en las parroquias, en los grupos juveniles, y es la iglesia la que está respondiendo. El otro día escuchaba a un grupo de jovencitos de 14 años que estaban en un negocio y entonces alguien pedía una bolsa de plástico y decía, no hay bolsas de plástico, por favor traiga su depósito para que usted lleve su producto. Entonces, después platicando con ellos, decía uno de los jóvenes, decía, bueno, esto fue lo que nos enseñó el Papa Francisco. Vamos a ver, dice, qué novedad nos trae el próximo Papa. Entonces la gente como que está en espera de que pues continuemos también con ese proyecto que nos dejó nuestro Papa, descanse en paz, el Papa Francisco. Y claro que sí, nos mantenemos y pedimos a Dios que nos siga fortaleciendo
en la fe, en la esperanza, para seguir trabajando en este proyecto que, que dio inicio con Papa Francisco y que pues seguramente ahora el Papa León XIV pues también ha de retomar estas acciones sobre estos documentos tan importantes que nos legó el Papa Francisco. Y hay veces, sí, es triste ver cómo las autoridades, como usted ya dijo desde un principio, los senadores, las grandes autoridades como los presidentes, quien tienen poder quienes pueden hacer que cambiemos de mentalidad y que realmente se tomen acciones concretas para salvaguardar nuestra madre tierra, no lo hacen. ¿Por qué? Porque pues está de por medio una situación muy grande económicamente. Eso es triste porque están involucrados con los grandes accionistas, comerciantes, y eso es lo triste, ¿verdad? Mientras uno está trabajando, pues vienen muchas veces otros productos a cambiar y que ponen muchas veces en oferta y que pues van en contra de la naturaleza. Entonces, pues eso, yo creo que tenemos que también que buscar nuevas estrategias para poder también llegar a nuestras autoridades. Sí. Muchas gracias, hermana. Rápidamente, dos cosas que me hizo lembrar. Una de ellas son los pequeños sinales de esperanza. Irenilda, ¿cadê usted? Irenilda y yo presentamos en el Encuentro de Justicia y Paz hace 2 años una pequeña, sensible, muy pobrecita propuesta de cambio en nuestras comunidades, que es la utilización, no sé si conocen, de las políticas de las ejes, que nasce em 1992 com a ECO 92, reduzir, reutilizar, reciclar, e ao longo de los tiempos, outras R's foram entrando. Então, hoje já temos 13 R's. Em 92, reduzir, reutilizar e reciclar. Pero agora já temos que reutilizar, mas temos que repensar, temos que reeducar, recuperar. Ou seja, temos muitas R's, pero pequenas coisas. ¿Por quê? Porque os pequenos sinais de esperança também cambiam, não? Cambiam. E outra coisa, penso que as mudanças vêm de abaixo, não? Entonces, las presiones son importantísimas. ¿Cómo vamos a tener por parte de los gobiernos cambios si la sociedad civil organizada presionar? O sea, es tarea nuestra en cuanto sociedad civil organizada. Incluso somos familia dominicana, somos de cierto modo una sociedad organizada. Presionar los gobernantes para que cambien. Nosotros y nosotras podemos fazer essa pressão. Não sei se me entende, não? Pressionar os governos através das ferramentas que temos, né? Então, é importante esses 2 elementos a partir de que hablasse agora, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, hermanas. Hay por el... Hermanas, ¿alguien más que guste hacer alguna pregunta?
pues nuestro agradecimiento, Sergio Ricardo, y para las hermanas que nos están escuchando, hacerles la invitación para el 21 de agosto, que tenemos programado nuestro próximo tema, que será verdad en la gobernanza, y nos los va a compartir Fray Jorge Rafael Díaz Núñez. Él fue provincial aquí de la provincia de Santiago de México, y él nos va a compartir este tema interesante para cada una de nuestras comunidades, para nuestra persona, verdad en la gobernanza. Así es que queremos contar con ustedes, ojalá para el próximo encuentro, el 21 de agosto, ¿sí? Pues podamos contar con las hermanas que hoy hemos estado participando y aún mucho más. Muchísimas gracias. Y si hay alguna otra acotación, les escuchamos. Hermana Lourdes, Sí, yo quiero agradecerle a Sergio por esta ponencia como muy estructurada, pero con mucha responsabilidad para cada una de nosotras. Y algo que él dijo que creo que nos cae a muchas de nosotras es la persistencia y la constancia para las acciones pequeñas en los contextos donde cada uno estamos. Nosotros a veces tenemos que, entre paréntesis, luchar hasta con las mismas autoridades eclesiales. Si nosotros revisamos nuestro trabajo pastoral que ejercemos, las comunidades religiosas a veces lideramos estos procesos, pero no encontramos muchas veces eco en los mismos párrocos, en los mismos obispos. Entonces, a veces uno trabaja contracorriente, ¿no? Entonces, no cansarnos. Y a mí me hacían una entrevista para Cristovisión. ¿Qué aporta el movimiento Laudato Si a la iglesia? Y creo que el movimiento y la encíclica como tal ha atraído a muchos jóvenes a la iglesia. Ha atraído mucho compromiso de aquellos que son indiferentes con las prácticas religiosas a veces, que no sabemos llegar a ellos, pero desde la ecología y desde estos encuentros hemos encontrado oración en los jóvenes, formación en los jóvenes y compromiso en los jóvenes. Entonces, para mí, esta es una herramienta que debemos nosotras también como dominicas. No somos ambientalistas, pero sí somos cuidadoras de la creación. Entonces, que esa sea nuestra motivación en esta celebración de los 10 años Laudato Si. Gracias. gracias, hermana Olga. Sí, no debemos cansarnos y debemos ser constantes en este objetivo, en el cuidado de nuestra naturaleza. Más. Pues, Serginho, como ya te agradeció hermana Olga y hermana Lourdes, y yo he leído en el chat muchos comentarios hablando que tu español es bueno, sí, que Y la todas han, verdad de ustedes también. que todas han compreendido bien. Entonces, en nombre del equipo también y de todas las que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Hay despertado en nosotros el compromiso aún más fuerte de seguirmos como familia dominicana en Latinoamérica y el Caribe, ese labor de cuidar de la casa común. Somos todos y todas integrantes de esta casa común. Y la misión es de todas nosotras. Entonces, muchísimas gracias.
por ele compartilhar tudo com nós outras. Seguimos caminhando em essa esperança de que hagamos sim uma teologia e pastoral ecológica em nossa labor missionária, apostólica, seja donde seja que estejamos, em escola, em paróquia, em pastoral, em universidade, donde estemos nós outras, dominicos e dominicas, que tenhamos sempre presente o cuidado com a casa comum. Esse é o grito que sigue latindo em nossos corações. Assim que, muitas graças a todas que estiveram acá. Éramos 55 pessoas, muitas comunidades juntas. Assim que creio que hemos passado de 60 pessoas em esse momento celebrativo. Assim que é um motivo de agradecermos ao Deus da vida, que sigue nos convocando a seguir cuidando da criação, da casa comum. Assim que muitas graças a todas, graças a ti, Serginho, de uma maneira muito carinhosa, muito especial, e sigamos adelante. Muchas Gracias gracias. por la invitación.